Les agradecemos mucho por estar con nosotros. En serio, eh, fue bien complicado coordinar las agendas de dos líderes de opinión para poder tener un debate, pero que consideramos que era importante tenerlo porque, dada la importancia que tiene este evento, no es algo que sea muy seguido en un país, es que queríamos comunicarlo a las personas con las que nosotros nos relacionamos. Nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No representamos ni pretendemos representar a la Iglesia, somos un grupo de amigos, hermanos de la Iglesia, pero igual queremos difundir dentro de nuestros hermanos un montón de conversatorios que hemos tenido, la verdad. Hemos tenido, el formato de este grupo es de conversatorio. Guillermo, de hecho, hace 2 años fue la primera persona con la que conversamos cuando se formó el grupo. Después de ese viaje hemos tenido muchas más personas con las que hemos conversado. José Antonio Cas, Mariana Elwin, Andrés Joanet, Gonzalo Fuenzalía, Tomás Hirsch, Fuad Chaín, Francisco Undurraga, Ignacio Walker, Claudio Rego hace poquitito, y el último que tuvimos fue Daniel Jadwe. Yeah. Entonces, hemos querido mostrar la mayor cantidad de distintos líderes de opiniones y de diversidad en sus colores políticos, porque, porque nuestro grupo como iglesia es muy heterogéneo. No, hay muchas posturas políticas y queremos que todos se informen de la mejor forma posible, ¿ya? Así que les agradecemos a los dos su tiempo. La Sergio, estructura ¿dónde nos juntamos? Pues tú dices que yo fui el primero. ¿Dónde fue eso? Recuérdame, por en favor. tu sede, es que fue hace harto, fue Ah, en fue tu en mi sede, sede. Ya, sí, perfecto. fue en tu sede. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Después de eso viene un bloque que es donde ustedes van a poder explicar su postura de apruebo y por qué en un minuto, por qué en términos muy generales, por qué uno va por el apruebo y después por qué el otro va por el rechazo. Luego vamos a pasar a un bloque de preguntas y respuestas, donde cada persona va a tener 2 minutos para desarrollar su respuesta. Luego la contrapartida va a poder comentar también de la respuesta. Y la persona que inicialmente respondió también va a tener un último minuto para poder nuevamente desarrollar o contraargumentar. Y al final vamos a dejar de nuevo un bloque para que en el orden inverso de que comenzaron, tanto el apruebo como el rechazo tengan un minuto para poder explicar nuevamente por qué por qué van por esa opción. ¿Ya? Tamara y Florencia van a estar las encargadas de hacer las preguntas y de ayudarnos en el debate. Yo solamente voy a estar controlando un poquitito más los tiempos y ayudando para que quede ordenado y no tomar más tiempo de la agenda de la que ustedes ya tienen. ¿Ya? Entonces, primero para introducir, bueno, Laura Albornoz, ella es abogada de la Universidad de Chile, doctorado en Derecho Civil en la Universidad de Sevilla en España, tiene una maestría en Dirección de Relaciones Humanas en la Escuela Internacional de Negocios de Madrid. También fue docente, o no sé si todavía es docente, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, Creo profesora que, asociada. ya. Ahí usted también fue profesora de algunos de los hermanos que están detrás de nosotros, detrás de cámaras, que nos han ayudado a hacer todas estas cosas. Sí. Y la recuerdan como su profesora también. En su carrera pública, bueno, ha tenido muchas responsabilidades. Ha sido directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer. También fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres en la OEA Sí, y miembro del directorio de Codelco. así Bueno, es. y si dijera todas las demás cosas que ha tenido en su responsabilidad sería bastante. Entonces, escogí algunas. Guillermo Ramírez es abogado de la Universidad de Chile, entró a estudiar Ingeniería Civil, pero después cambió Católica, católica. perdón, de la Universidad Católica de Chile, y después de unos años en Ingeniería Civil se cambió a Derecho. Después estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Ella ha tenido varias responsabilidades en el partido, en la Fundación Jaime Guzmán también, ha asesorado a muchos políticos, ha estado como en la parte de atrás técnica por mucho tiempo, y, y ahora actualmente es diputado del Distrito 11. Si me equivoqué en algo me pueden corregir, no hay problema. Eh, entonces, ahora le voy a dar un minuto, primero a Laura, para que pueda describir en un minuto sus razones para optar por el apruebo. Y luego le vamos a dar un tiempo a Guillermo
Un minuto también para que nos resuma las razones principales por las cuales opta por el rechazo. Sí, bueno, Ahora sí. de inmediato sí. A menos que quiera decir algo antes, no hay No, problema. está muy bien. Está muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que voy a tratar de resumir y hablar rápido en un minuto todas las razones, pero yo diría que la más importante es la razón que Chile, o que justificó el levantamiento social en Chile, que tiene que ver con que efectivamente la Constitución del 80 no solamente tiene un problema de legitimidad de origen, y de haber sido redactada entre cuatro paredes por una comisión de un grupo de personas afines a una dictadura, la más cruenta que ha tenido la historia republicana en nuestro país, sino particularmente porque creo que con el devenir de los años y las cosas que han pasado en nuestro país con el tiempo, es necesario efectivamente poder remirar las declaraciones, los derechos que son reconocidos y la forma en que se plantea la Constitución del 80 y ajustarla, o cambiarla derechamente, aprobando una nueva Constitución que se haga cargo de este país más tecnologizado, menos machista, más preocupado del medio ambiente, que demanda más relaciones democráticas entre los ciudadanos, demanda ser escuchados de otra forma por el Estado y por los distintos órganos que forman parte del Estado, y que requiere además de la consagración de ciertos derechos de una manera mucho más evidente a cómo se encuentran establecidos en esta Constitución, que no solamente es conservadora, sino que además impone un modelo económico totalmente contrario a los principios los cuales creo y prometí defender como es el comunitarismo, el Ya, humanismo, etc. ya se nos pasó un poco el tiempo, Súper, pero alcancé justo. súper bien. Guillermo, su tiempo. Primero, muchas gracias por la invitación. Quiero saludarlos a todos con mucho afecto y especialmente a Laura, que nos va a tocar conversar hoy día. Mira, yo la verdad es que estoy por el rechazo por dos razones principales. Yo creo que las vamos a poder discutir y desarrollar, porque tengo que demostrar cada una de las cosas que voy a decir ahora. La primera razón es porque todo lo que promete el apruebo es falso. Es una estafa. Y es una estafa en la que han caído algunos países latinoamericanos, pero en general los países del mundo desarrollado y los que han logrado un verdadero progreso no han caído. Es una estafa porque el problema de legitimidad no existe, porque la nueva Constitución no la van a redactar los ciudadanos, yo todo esto lo voy a demostrar, porque partir de una hoja en blanco es una locura, y porque no soluciona los problemas que quienes están por el apruebo reclaman que solucionan. Todo esto yo lo voy a demostrar si es que tenemos el tiempo por cada uno de estos argumentos. Entonces, lo primero, esta es una estafa en la cual nos están tratando de hacer caer a todos los chilenos. La segunda razón es porque los países serios lo que hacen es, en la medida en que se van desarrollando, van manteniendo lo bueno de lo que han construido y van cambiando lo malo. No existe la lógica en ningún país de verdad, en un país en Europa, en Estados Unidos, en los países que se han logrado desarrollar en Asia como Japón, esta lógica de volver a la casilla número uno, partiendo de una hoja en blanco, sino lo que hacen los países es que en la medida en que se van planteando nuevos desafíos, nuevas incógnitas en la sociedad, lo que se va haciendo es, entre todos, ir generando los cambios para mejorar aquello que es deficiente, manteniendo aquello que se ha construido y que debiera mantenerse. Gracias, gracias Guillermo. Si nos queda, yo entiendo que ustedes seguramente quieren explicar, si es que no se da en todas las preguntas las hemos seleccionado desde nuestro grupo, que nos ayuda a conformar estos diálogos. Entonces, si es que en las preguntas que están aquí no se les da la oportunidad de poder explicar todos los argumentos en favor de su postura, y tenemos algo más de tiempo, en el bloque final probablemente podemos dar mucho más tiempo para que se puedan explayar e incluso comentar también los argumentos que ha esbozado su contraparte. ¿Ya? Yo creo que sería lo más justo, ¿no? Y para el bloque final nos correspondería que comenzara Guillermo y que terminara Laura, por razón de justicia. Entonces, ahora le voy a dar el tiempo a Florencia y a Tamara para que se presenten y luego para que nos hagan las preguntas. Bien, bueno, me presento yo primero. Me llamo Florencia Jara, soy estudiante actualmente de Ingeniería Comercial
en la Adolfo Ibáñez, tengo 21 años. Y bueno, no sé qué otro tipo de información es pertinente, pero estoy muy emocionada de escuchar este debate, me parece demasiado interesante y qué genial que ustedes dos sean las personas que van a estar defendiendo las posturas. Así que eso, Tamara, tú. Bueno, me llamo Tamara Hernández, tengo 33, soy psicóloga de profesión, trabajé un tiempo en clínica infanto-juvenil, pero los últimos años he estado trabajando en desarrollo organizacional y temas organizacionales en empresas. Y bueno, ahora los últimos 7 meses full dedicada a la maternidad, así que estamos en eso. Y también estoy súper contenta de participar. Soy una ciudadana común y corriente que quiere informarse y que los demás se puedan informar también, así que feliz. Súper. Bien, entonces la primera pregunta va dirigida a Laura, ¿sí? Entonces, más o menos funciona como tenemos un contexto de la persona que escribió, que planteó la pregunta, y luego viene la pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, dice que últimamente hemos sido testigos de poco diálogo y consenso. Se refiere a que muchos proyectos del Ejecutivo se han atorado en el Parlamento, actualmente, ¿no? Proyectos de leyes que quedan como trabados y estancados en esta materia. Nadie quiere ceder. Entonces, si es que ganara la prueba, deberíamos tener un alto nivel de acuerdo para que algo llegue hasta en la Constitución. Y la pregunta, Laura, sería si usted cree realmente posible que se logren acuerdos con los 2/3 en temas fundamentales en este año. ¿Y por qué? Mira, yo nací en plena dictadura y nosotros en base primero que nada, la voluntad democrática de la oposición del dictador en aquel entonces, al movimiento estudiantil al cual yo pertenecí desde muy niña con mi hermano Rodrigo y con Santiago, a la convicción democrática de mis padres, pudimos luchar muy fuertemente por instalar en Chile un diálogo que nos permitiera volver a la democracia por una vía no violenta. Y luchamos por eso muy fuertemente, primero desde muy pequeño en la FESE, después en la Universidad de Chile, respaldando la acción y admirando en aquel entonces a Mónica Jiménez en la Fundación Participa, a la Asamblea de la Civilidad, que agrupó a grandes líderes para tratar de llegar a un acuerdo y no solamente convocar a una asamblea constituyente. En aquel entonces estoy recordando a Eduardo Frei Montalva en el Caupolicán cuando se autorizó la primera vez un acto de la oposición en el año 80, que habló justamente de la necesidad de redactar una nueva constitución y la necesidad de llegar a través de acuerdos a esa transición democrática. Y eso se logró justamente a través de la inscripción de los partidos en los servicios, en los registros electorales. Yo lo hice muy tempranamente, cuando apenas cumplí la edad para votar, y se abrieron los registros, estábamos todas afuera con mi familia para poder inscribirnos. Yo creo que efectivamente creo en el diálogo, participo y soy militante desde los 13 años de un partido político como la Democracia Cristiana, que ha promovido el diálogo casi como herramienta o estrategia fundamental de su quehacer político, incluso facilitado ahora en oposición, en un gobierno bien desfondado como el gobierno del presidente Piñera, ha facilitado que se pueda dialogar, analizar en su mérito distintos proyectos de ley que se han ingresado al Congreso y aprobarlos o desecharlos dependiendo de la convicción que se haya logrado en cada materia. Por lo tanto, este es como casi un elemento esencial y fundante, lo he demostrado toda mi vida, lo hice cuando fui ministra, y yo creo que el diálogo es esencial para poder integrar una sociedad como la que vivimos. Yo tengo la esperanza de que la sociedad chilena se pueda poner de acuerdo en una nueva constitución. El acuerdo que no hubo, efectivamente, fue seguir siendo gobernados por esta constitución y no hubo acuerdo para comprarse el discurso de que no era posible cambiar nada en el modelo instalado, el modelo neoliberal que nos vendieron y que se instaló en los gobiernos de transición democrática, gobiernos, claro, que a mí no me tocó participar porque era más chica, pero que efectivamente uno pudo presenciar y que tuvieron que comprarse un molde que venía diseñado desde antes por varias cosas que no es del caso, pero cualquier persona que haya leído historia las conoce, digamos, era parte de la transición, parte de la negociación y a veces, en ese caso hubo que ceder en muchos otros aspectos. Por lo tanto, yo sí soy optimista, sí creo que es posible lograr acuerdos, que es posible a partir de una hoja en blanco, respetando los parámetros de una nueva constitución, respetando las sentencias firmes y ejecutoriadas que se han dictado en Chile, los tratados internacionales
internacionales de derechos humanos y los tratados internacionales en general, ratificados y vigentes en nuestro país, respetando la estructura de una república. En definitiva, con todas estas reglas claras establecidas desde antes, es posible, porque además así lo decidió el país, así se acordó un acuerdo político amplio en noviembre, fue posible llegar a este plebiscito en el que estamos hoy día. O sea, yo creo que existe la voluntad, y en ese orden de ideas espero que efectivamente tengamos toda la sabiduría y la convicción para materializar un nuevo texto que nos deje un poco más confortables con los tiempos que se están viviendo hoy día. Insisto, la Constitución del 80 fue redactada hace 40 años atrás, Chile era distinto, la sociedad era distinta, y yo creo que es necesario Está que una acabando el tiempo. también entre las personas. Gracias, Laura. Bien, ahora Guillermo tiene un minutito, si es que quiere agregar algo a la respuesta de Laura, sobre llegar a acuerdos de 2/3 en temas fundamentales para la Constitución. Estaba muteado, por si acaso. Gracias. Mira, yo creo que es muy importante para saber si vamos a tener la posibilidad de llegar a acuerdo, saber quiénes van a estar en la constituyente, y empezar a saber quiénes son los que están llamados a llegar a un acuerdo. Y yo quiero decir algo que muy poca gente sabe, porque yo en mi gira por el rechazo por todo Chile me he dado cuenta de que la mayoría de los chilenos creen que la constituyente va a estar integrada por ciudadanos comunes y corrientes, de a pie. A mí me ha tocado gente que me ha dicho, no, yo voy a votar por el presidente de la Unión Comunal de mi comuna. En fin, las personas creen que finalmente lo que va a haber ahí es un grupo de buenos ciudadanos, y ojalá fuese así. Pero la verdad es que eso no va a ser así. Y les voy a explicar por qué no va a ser así. Porque la forma en que se eligen los constituyentes es exactamente igual que la forma en que se eligen los diputados. Déjenme decirles un par de datos. En la Cámara de Diputados se eligen 155 miembros. En la constituyente van a ser 155 miembros. En la Cámara de Diputados se eligen en 28 distritos. En la constituyente se van a elegir en 28 distritos. En la Cámara de Diputados, en cada distrito se eligen entre 3 y 8 diputados. En la constituyente, en cada distrito se van a elegir entre 3 y 8 constituyentes. En la Cámara de Diputados, los candidatos los ponen los partidos políticos, en listas. En la constituyente, los candidatos los ponen los partidos políticos en listas. En la Cámara de Diputados existe una trampita hace muchos años en que los partidos pueden hacer pactos entre sí para impedir en la práctica que los independientes puedan llegar al Congreso. Adivinen qué. En la constituyente también los partidos políticos pueden hacer pactos entre sí para que Está puedan acabando el llegar tiempo. los independientes. Los parlamentarios funcionamos en el Congreso de Valparaíso, los constituyentes van a funcionar en el Congreso de Santiago, ambos tenemos dieta, ambos platan asesores, vamos a tener un espejo, un clon de la Cámara de Diputados en la constituyente. Y la pregunta es la siguiente: si hoy día en la Cámara de Diputados no tenemos la capacidad de llegar a acuerdos en materias básicas, ¿qué hace pensar que la constituyente, que va a tener la misma composición que la Cámara de Diputados, van a poder llegar a sus acuerdos? Yo creo que eso es, al final, como ya la presidenta Bachelet, wishful thinking. Ya se acabó el tiempo. Gracias, Guillermo, gracias. Laura, ¿tu contrarréplica? Y la verdad es que yo el discurso de la estafa, los engaños, las trampas, no me lo creo. Yo no sé si efectivamente, yo creo que la parada desde quien es incumbente hoy día por ser diputado y a lo mejor conocer de cerca esta trampa, ya la verdad que no me la creo. Yo entiendo que hay personas que pueden ver este panorama desde una distinta perspectiva. Yo no sé si van a llegar o no. A la Asamblea Constituyente va a llegar las personas que elijan el pueblo. Ese es el principal principio del régimen democrático en el cual yo creo y defiendo. Y me parece a mí que llegue lo mismo una persona que pertenece a un partido político como un ciudadano cualquiera. Yo en particular estoy a cargo de la incorporación de independientes, ya sea en la lista de la democracia cristiana o en la coalición que nosotros llevemos para constituyente. Estamos hablando con personas de la sociedad civil en general. Tuve una reunión el día de ayer con Leonardo Moreno, de los independientes no neutrales, que son académicos, escritores, poetas, que quieren integrar las listas. No me siento tan amenazada. Yo creo, miro las cosas con distinta visión. Yo creo, soy optimista, creo que ojalá en la constituyente estemos mitad hombres y mitad mujeres, como así fue comprometido, y que haya las mejores personas con las mejores buenas intenciones, y por sobre todo las personas más probas que no tengan conflicto de interés y compromisos económicos con los poderes económicos. Excelente. Gracias, Laura. Gracias. Bien, así funciona, ¿no? Esta fue la primera pregunta, cada uno tuvo un poco de tiempo. Pasamos a la segunda pregunta, va dirigida a Guillermo.
Perdón, fui un poquitito generoso con el tiempo. Voy a tener que ser un poquitito más cerrado con los tiempos para que alcancen para las otras preguntas. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Sergio. Súper. Guillermo, entonces dice que en el pasado el sector que hoy se abandera por el rechazo utilizó el concepto de democracia protegida, idea que puede ser interpretada como paternalismo político o desconfianza en la ciudadanía, como que no se tuviera confianza en que las personas que van a llegar finalmente a participar tengan la capacidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el actual rechazo no sería una nueva forma de paternalismo político? Considerando que en caso de ganar el apruebo, habrá un segundo plebiscito de salida que da la opción de rechazar el texto final de una nueva constitución. ¿Por qué no tener este proceso, no, Guillermo? Bueno, yo creo que las dos alternativas son igualmente legítimas. Si finalmente gana el apruebo, vamos a participar en ese proceso, vamos a tratar de influir con nuestras ideas para que salga una buena constitución. No vamos a querer sabotear en el fondo el proceso constituyente, para que ojalá nos pongamos de acuerdo en la constituyente, o sea que yo dudo que vaya a ocurrir, pero vamos a hacer el esfuerzo, y para que finalmente gane el apruebo en el plebiscito de salida. El problema está en que yo no creo que eso vaya a ser posible. Déjame insistir con un punto que estaba diciendo recién. Laura decía, y ojalá así fuera, de que hay muchas personas, artistas y personas del mundo, de otros mundos, que quieren participar en la constituyente. Lamentablemente, como los candidatos los ponen los partidos políticos y los que vayan de independientes no van a tener opciones de salir, porque para que ustedes sepan, para que salga un independiente, él solo tiene que sacar más votos que una lista completa de políticos asociados a partidos políticos. Entonces, cuando la democracia cristiana en Peñalolén tenga que llevar un candidato, va a haber un artista en Peñalolén con ganas de ir. Pero también puede ser que Claudio Rego tenga ganas de ir. ¿A quién va a poner la democracia cristiana en el cupo que va a tener para lograr ganar ese cupo y que no lo ganen otros? Va a llevar a Claudio Rego, porque es conocido, porque sabe hacer campaña, porque es una persona que puede levantar una campaña más importante. Esa va a ser la lógica de todos los partidos, elegir a todos sus 10 candidatos. segundos. Y por eso hoy día pueden leer el diario que las listas de los candidatos que están manejando los partidos, y son todos exdiputados, exministros, exsecretarios, exsecretarios, exintendentes, no está la señora Juanita, el científico, ni la persona vinculada a las áreas. Tiempo. Bien. Laura, tienes un minuto para una réplica. Sí, la verdad que yo creo que escuchar hablar esto de los partidos políticos de alguien que ingresó al Parlamento por un partido político es como más de lo mismo, digamos. Yo, con todo respeto, pero a mí me parece que hay que darle oportunidad a la democracia para que haga lo que tiene que hacer. Y esperaría efectivamente que esto sucediera, que hagamos el esfuerzo por incorporar más independientes. Los partidos políticos, la Cámara de Diputados en particular, está con una crisis de legitimidad brutal. La Cámara de Diputados es una de las principales instituciones más desprestigiadas, por lo tanto, aunque estén funcionando en paralelo, es necesario otra asamblea para que dirima una nueva constitución, porque lamentablemente los parlamentarios que podrían haberlo hecho no lo pueden hacer porque están en el piso. Y yo creo que en la búsqueda de esa mayor legitimidad podemos involucrarnos todos, vamos a hacer el mayor compromiso por incorporar rostros nuevos. A mí no me parece nada de malo que el día de mañana vaya Claudio Orrego, aunque entiendo que su opción es ser gobernador regional. Pero Quedan 10 segundos. Van a ir también, ayer estuve con dirigentes sociales del PAC, muchas de ellas van a ser candidatas. La verdad que yo, la política, pese a los años que tengo una visión más optimista de lo que se puede hacer con todos los cambios y reclamos que ha habido de la ciudadanía. Bien. Gracias. Guillermo, ¿algo más que agregar? Sí, no, que a mí me encantaría que esas personas, esas dirigentes sociales, fueran candidatas. Los partidos no las van a llevar. Y si van como independientes, no van a salir. Y como el sistema de elección es el mismo que la Cámara de Diputados, y ya tenemos diputados del 1%, vamos a tener constituyentes del 1% también. Y yo les quiero decir una cosa. Laura dice que hoy día la Cámara está totalmente deslegitimada. Una Cámara elegida democráticamente por todos los chilenos, Laura dice que está deslegitimada. ¿Por qué? Porque está lleno de parlamentarios del 1% que también van a ver en la constituyente. Entonces, al final del día, lo que tenemos que decir es que pongámonos de acuerdo. Laura, entre otros, apoyaba el cambio al binominal porque decía que así la Cámara iba a tener una legitimidad, porque iba a ser proporcional. Y ahora de nuevo no es legítima para hacer la nueva Constitución. Entonces, no es que yo no crea en la democracia, Laura. No es que sea el mismo discurso de siempre. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que las personas tienen que saber qué es lo que están votando. Y las personas que votan por el apruebo están votando por un clon de la Cámara de Diputados. Y mientras la mitad de Chile aplaudió al presidente Piñera cuando propuso reducir el número de parlamentarios, lo que el apruebo nos ofrece son 155 diputados constituyentes adicionales. Gracias. Gracias.
Ahora sigue Tamara. Duro, no. Este es para Laura, representando el apruebo, y es un tema que a este grupo especialmente le importa harto, que tiene que ver con la libertad religiosa y de conciencia. Y se entiende que este es un derecho fundamental y que está sujeto a diversas interpretaciones. Hace poco tuvimos un entrevistado que dijo lo siguiente, voy a parafrasear: el proselitismo religioso debería ser dentro de los templos. Entonces hay quienes piensan que esta libertad de limitarse con motivo de perfeccionar la actual ley de antidiscriminación. En algunos casos, personas que están por el apruebo. Entonces acá vamos con las preguntas. Son varias. Así que, atenta. ¿Considera que la libertad religiosa debe ser consagrada constitucionalmente? De ser así, ¿con qué alcance? Por ejemplo, ¿se le debería permitir funcionar a una iglesia que no realiza matrimonios homosexuales o que enseña que eso no es correcto? ¿Considera que en ella se incluye la objeción de conciencia? Eso. Tu tiempo, Laura. Sí, yo creo que la libertad de culto, tal cual está contemplada en la ley, debiera estar, bueno, está la propia Constitución, resguardada constitucionalmente. La libertad de culto y la libertad religiosa es un derecho fundamental que tiene que ser resguardado, y lo digo como mujer criada y formada en el Estado laico. Yo estudié en un colegio con números y en la Universidad de Chile con crédito, e incluso hasta mi doctorado lo hice con beca, así que creo en el Estado y soy lo que soy gracias a la labor y el aporte que el Estado me entregó, sin perjuicio, y hago clases, soy profesora de una universidad laica, sin perjuicio de aquello. Yo creo que indudablemente hay que respetar la identidad religiosa, o sea, la libertad religiosa, la libertad de creencia y de culto. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, también creo que las entidades religiosas tienen que respetar los valores que el Estado chileno ha aprobado y ratificado a través de leyes de la República, y en ese orden de ideas, si bien es cierto la objeción individual de conciencia es legítima de reconocerla, lo que no estoy de acuerdo es con la objeción de conciencia institucional que ha interpretado, o cuyo favor ha sido interpretado, por ejemplo, la ley de interrupción del embarazo en 3 causales por el Tribunal Constitucional. Yo creo que las personas jurídicas no tienen conciencia y es imposible pensar o creer que este atributo de la persona humana puede efectivamente extrapolarse a una entidad ficticia creada para el trámite y el tráfico jurídico. Respecto de las iglesias que están en capacidad, si el día de mañana el matrimonio homosexual es una ley de la República, me imagino que todas las entidades religiosas que tienen divergencia en esta materia no tendrán atribuciones, porque el Estado cumplirá el rol y el registro civil de contraer el matrimonio. De hecho, hoy día mismo te quiero recordar que las personas pueden contraer matrimonio ante una entidad, corporación de derecho público, entidad religiosa que se encuentre acreditada ante el Ministerio de Justicia, 10 siempre segundos. ratifique ante el registro civil dentro de los 8 días. Por lo tanto, hoy día es posible contraer matrimonio primero en una entidad religiosa y después en una civil. Yo me imagino que ningún matrimonio homosexual va a ir a contraer matrimonio en una entidad religiosa que no cree en ellos ni en la igualdad ante la ley que tienen todos los ciudadanos en Chile. Se acabó el tiempo. Gracias. Guillermo. Me quedé totalmente al tiempo, sin que me dijeran nada. Sí. No, a ver, sobre este tema, ya dijimos que la constituyente va a ser un clon de la Cámara de Diputados. Yo les quiero decir una cosa. Si hoy día votáramos la libertad de conciencia en la Cámara de Diputados, no tenemos 2 tercios. Así que yo no veo cómo vayamos a tener 2 tercios en la constituyente. No va a haber libertad de conciencia ni religiosa. Hoy día, si tuviéramos que someter en la Cámara de Diputados la libertad de enseñanza, para que incluso organizaciones religiosas puedan tener colegios, no tenemos los 2 tercios en la Cámara de Diputados. Así que yo no veo cómo lo vayamos a tener tampoco en una constituyente. Acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados, voto en contra mío, con una ley de negacionismo, que básicamente es la libertad de opinión sin censura previa. Nosotros hemos visto en Estados Unidos como hoy día un pastor evangélico, es un pasaje de San Pablo que habla mal de la homosexualidad y los procesan, porque hay censura previa. Entonces, yo les quiero decir que acá hay muchas libertades que nosotros hemos ganado y que probablemente vamos a perder. Laura, en su legítimo derecho, fue una de las principales impulsoras del aborto en Chile. Y ellos han sostenido que no existe la libertad de conciencia, la objeción de conciencia institucional. Estoy completamente en desacuerdo con eso, pero eso es materia de otro debate. La pregunta es, ¿por qué a una iglesia, que es una institución, no una persona, se le va entonces por ese argumento a no obligar a que puedan contraer Se está acabando el en la tiempo. iglesia personas del mismo sexo?
porque con el argumento de que no hay libertad de conciencia institucional, entonces cualquier iglesia va a tener que ser obligada a que practique Se acabó el matrimonio entre tiempo. personas del mismo sexo. Se acabó el Yo tiempo, le gracias. respondo rápidamente, la iglesia no están obligadas a celebrar nada y ahí comete un error conceptual el diputado, porque quienes celebran los matrimonios ante quienes se celebran el matrimonio es del oficial del registro civil. La decisión de hacerlo ante una iglesia es voluntario y para solo efectos morales o éticas que nada incumben al Estado laico, así que hay una ignorancia respecto de quiénes y cómo se suscriben los trámites del matrimonio. Yo quiero solo señalar que yo aprobé la reforma al binominal, particularmente porque el binominal no permitía, entre otras cosas, la ley de cuotas que hoy día ha permitido el aumento considerable de mujeres en el Parlamento, y me parece muy importante que en materia de derechos humanos de la mujer efectivamente logremos los avances que hemos obtenido, entre otras leyes, con la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Yo creo que del aborto en particular y de esta ley que establece 3 causales, las mujeres, particularmente la que hemos vivido en nuestra propia experiencia, esta circunstancia, podemos hablar con algo de mayor propiedad, y particularmente, independiente de ese debate que ya fue zanjado por la República Chilena, yo creo que efectivamente 10 respecto segundos. a la conciencia institucional hay mucho paño que cortar y hay muchas cosas que despejar en esa materia. Perfecto, gracias. Vamos con la siguiente, que tiene contexto en el estallido social, que ya vamos a cumplir un año. Y bueno, asumimos que, y entendemos que fue un momento de mucha tensión que desestabilizó mucho a nuestro país en varios aspectos, pero que también, si lo miramos de otra perspectiva, podría ser visto como una puerta que podría ayudarnos a abrir un proceso bien enriquecedor. Carlos Peña, en su libro Pensar el malestar, cita muchos intelectuales, y una de las soluciones para la tensión social es reconstruir algunos de los componentes que orientan la acción, sean normas, valores o roles. Esta pregunta va para el rechazo, o sea, Guillermo contesta primero, y es la siguiente. ¿Por qué el rechazo muestra a veces temor al cambio? Y si este temor o esta actitud podría ser en este momento un punto clave de desequilibrio previo a un salto en el desarrollo del país, y lo estaríamos desaprovechando. Bueno, esa pregunta es muy buena. Nosotros no le tenemos miedo a los cambios, y yo no estoy conforme con el Chile que tenemos. Y por eso nosotros lo que hemos dicho es rechazar para reformar. Mira, yo dije hace un rato que los países serios lo que hacen es mantener lo bueno y cambiar lo malo. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, tiene la misma constitución desde su fundación, tiene 250 años. Y esa constitución, que se hizo cuando no existía nada de lo que existe hoy día en materia de tecnología, valores, en esa época incluso había esclavitud, se ha ido perfeccionando porque han ido construyendo sobre lo que ya habían construido antes y tienen una institucionalidad súper sólida. En Suiza, por ejemplo, desde el siglo XII han tenido 3 constituciones, o sea, en promedio una cada 300 años. Hay países como Inglaterra que no tienen constitución. Pero en Latinoamérica, el continente permanentemente rezagado, República Dominicana ha tenido más de 30 constituciones, Venezuela ha tenido más de 20, en Chile vamos por la 11. Entonces, ¿es el problema la constitución? ¿Qué países han generado más cambios para el desarrollo? ¿Los que tienen pocas constituciones o los que tienen muchas? Entonces, si nosotros de verdad lo que queremos son cambios que nos permitan avanzar, tenemos que construir sobre lo que todos juntos hemos construido. Y hoy día tenemos una constitución que tiene cosas buenas que hay que mantener, como las que mencioné antes y que no vamos a poder mantener. Y tiene otras cosas que estamos todos de acuerdo que tienen que mejorar y las podemos cambiar. Y por eso yo no estoy desaprovechando ninguna oportunidad. Estados Unidos está en subdesarrollo, habiendo desaprovechado todas sus oportunidades, y Suiza e Inglaterra lo mismo. ¿Acaso República Dominicana es el ejemplo que tenemos que seguir? Entonces, decir que la forma de generar cambios es a través de una nueva constitución es falso, es históricamente falso y es empíricamente falso. La forma de generar los cambios seguros, Quedan 10 en segundos. consenso y que apunten a los problemas específicos que hoy día tiene la ciudadanía es justamente rechazando, reformando aquellas cosas que hay que cambiar. Sí, sobre esta materia es bueno demostrar quizá con ejemplo que la verdad que el eslogan rechazar para reformar ha sido imposible de llevar a cabo porque permanentemente los sectores más conservadores de este país se han opuesto
yo tengo aquí una numeración: ley de cuotas, ley de igualdad salarial, ley de filiación, ley de divorcio, ley de distribución de anticoncepción de emergencia por los servicios públicos, ley de interrupción del embarazo en 3 causales, ley de violencia intrafamiliar la primera, la segunda, y la ley de cambio del orden de los apellidos de los hijos, por mencionar solo 10 en este rato del minuto que me dan. Entonces la verdad que el discurso de rechazar para reformar, a la hora de lo que uno no se llega a la práctica, particularmente cuando se tienen herramientas tan potentes como el régimen o los candados que estableció Jaime Guzmán de quórum específico para aprobar leyes fundamentales que hoy día son consideradas leyes orgánicas constitucionales o de quórum, que efectivamente impiden cambiar la regla del juego de la Constitución. Guillermo. Sí, no, yo simplemente decir que Laura confunde lo que es la reforma de la opinión. Ella nombró 10 cosas donde teníamos opiniones distintas. Yo asumo que en una democracia estamos todos de acuerdo que podemos tener opiniones distintas. De las 10 cosas que mencionó, probablemente 8 son ley. O sea, las reformas sí son posibles. Y ese es exactamente el camino que nosotros estamos proponiendo. Pero quiero que todos pensemos igual. Y me parece legítimo que en esos 10 temas hayamos tenido distintas opiniones, Laura. Pero no, esa es una mala lista para decir que no se ha llevado adelante las reformas, si la mayoría de las cosas que mencionaste hoy día son ley. Y simplemente quiero decir que si yo hoy día le mostrara la Constitución original del 80, sería con control de cambios en el computador, sería imposible de leer. Todos los capítulos han sido cambiados. La gran mayoría de los artículos han sufrido algún cambio. Aparecería con control de cambio lleno de rayas, distintos colores, agregados. Entonces, esto de que nosotros no estamos dispuestos a la reforma y que no se han podido hacer reformas es otra falsedad. Me la pruebo. Perfecto, claro. Muchas gracias. Le toca a Flo, si no me equivoco. Genial, súper. Esto está interesante. Entonces, Laura, esta pregunta va... Tú mencionaste algo hace... Mencionaste algo hace un ratito sobre la materia económica, y esta pregunta, bueno, dice que muchos líderes de opinión de la centroizquierda, en general, ¿no?, han dicho que quieren cambiar la Constitución para cambiar también el modelo. Muchos lo llaman liberalismo o neoliberalismo. Entonces la pregunta, Laura, es ¿qué tipo de modelo político, económico anhelan? Y si es que esto debiese ser o no materia constitucional. Yo creo que sí puede ser incorporada en la Constitución a lo que vendría a ser los ejes orientadores del diseño económico de un país. Lo hace la Constitución alemana, lo hace la Constitución italiana en una parte. Es un debate muy intenso que está llevando a cabo la democracia cristiana, partido que además está llevando su congreso ideológico, el 6º congreso, de la cual soy su presidenta. Y nosotros sí estamos firmemente convencidos de que es necesario cambiar este modelo neoliberal y instalar quizá una economía social de mercado, una economía social y ecológica, como tienen algunos países, o el mismo País Vasco se define como tal, y con eso articularse estos componentes de la economía, otorgando una distribución más equitativa de poder a la iniciativa privada, pero al mismo tiempo al rol del Estado a la hora de distribuir las ganancias que se generan a partir de los recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos, el rol subsidiario del Estado. Yo creo en la subsidiariedad, pero no en aquellas materias que son derechos sociales y que le competen mayoritariamente al Estado, regular y garantizar el que se provean a los ciudadanos, no en materia que tiene que ver justamente con el abastecimiento del agua, un recurso natural que hoy día, como sabemos, solamente se contempla como bien nacional de uso público en el Código de Agua y no está establecido a nivel constitucional, y que también impacta la economía. La mayor parte de las mujeres que trabajan en Chile lo hacen como pequeñas agricultoras que hoy día están frente a una crisis hídrica salvaje y se han visto inhibidas justamente de este fenómeno. Hasta las madres cuidadoras tienen problemas con la crisis hídrica porque las labores de cuidado que exige una pandemia no pueden llevarla a cabo justamente por la escasez de agua. Por lo tanto, yo creo que sí, que una constitución puede, en conjunto con otro pacto social que complemente medidas de mayor regulación y control de la concentración económica y la ganancia inmediata y excesiva de los sectores más poderosos del país, efectivamente pueden construir la economía en Chile. Bien. Gracias. ¿Guillermo? Sí, yo estoy de acuerdo con Laura en que tenemos que apuntar a tener una economía social de mercado. Eso en castellano significa un sistema libre, donde haya libertad de emprendimiento, donde las personas puedan poner al servicio del bien común toda su creatividad y toda su capacidad de trabajo, pero al mismo tiempo con la regulación necesaria para que no existan abusos, y donde el Estado pueda promover ciertas cosas que nosotros definamos que son importantes. Eso es una economía social de mercado, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
El problema es que parte de la izquierda, no digo que Laura, parte de la izquierda no tiene idea de lo que significa una economía social de mercado o qué es lo que quieren. Hace 2 semanas, en la encuesta Academ, le preguntaban solamente a gente de izquierda, ¿qué modelo económico le gusta a usted? Y mencionaron 3 países, estos fueron los que más votos sacaron. Nueva Zelanda, Australia y Suecia. ¿Sabrán ellos que Nueva Zelanda y Australia están arriba de nosotros en el ranking de libertad económica? ¿Sabrán ellos que en Suecia no hay indemnización por horarios de servicio? ¿O que en Suecia se puede reemplazar a los trabajadores que se van a huelga? ¿Sabrán que en Suecia también no hay salario mínimo? Tiempo. Entonces, al final, muchas personas, y por eso esta frase, piensan en modelos de otros países, al final lo que están mirando es el propio modelo chileno, que incluso es más suave que esos modelos. Gracias. No, yo definitivamente cuando hablamos de economía social de mercado no estamos hablando por lo mismo, pese a que me ilusionó partir, escucharlo, decir que estamos de acuerdo en cosas, porque yo creo que efectivamente es posible construir acuerdos. Yo creo que efectivamente hay que tratar de, ejemplos como ese nos sirven cuando en Chile tenemos una cultura empresarial abusiva, poco altruista, poco generosa, en donde ese diseño que se ve en países como los que tú señalas no están presentes en nuestro país. La cantidad de ganancias, en estos países la ganancia está más distribuida entre los propietarios de la industria, hay más distribución de la propiedad de la industria en los propios trabajadores, que solo lo observamos a propósito ahora un empresario, entiendo que el sector o el Grupo del Río hizo un anuncio respecto de hacer a los propios trabajadores socios de la empresa o participar en sus acciones y en sus ganancias. La lógica empresarial chilena fue creada a la luz del neoliberalismo y con esta ganancia absoluta que en definitiva solo les permitió no solo hacerse dueños de las empresas del Estado que fueron vilmente robadas durante la época de la dictadura, sino que administrar un modelo que efectivamente lo ha beneficiado solamente a ellos. El gran egoísmo que ha habido detrás del empresariado o de un sector, mejor dicho, de no todo el empresariado, de aquellos que tuvieron ganancia después de la dictadura, fue vergonzoso y eso es necesario rectificarlo. Genial, gracias Laura, Guillermo. Ok, pasamos a algo que a Guillermo le va a gustar. Bueno, esta pregunta va dirigida a ti, Guillermo, y viene con esto de que una de las frases más características de la campaña del rechazo es rechazar para reformar. Pero la pregunta es si existe alguna garantía de que se reformaría realmente. ¿Y qué cambios importantes crees que necesita la actual Constitución? Mira, nadie puede garantizar nada, porque nadie es dueño del futuro y una cosa que uno no puede, y ustedes lo saben como cristianos, porque se habla mucho respecto de Dios, este tema, nadie, ni siquiera Dios, puede doblegar la voluntad de otras personas. Y por lo tanto, hoy día decir que garantizamos que van a haber reformas, no lo podemos decir. Así como la prueba tampoco puede garantizar que vaya a salir una constitución decente de la constituyente o que vaya a llegar a un acuerdo de la constituyente. Nadie puede garantizar. Pero yo creo que hay más probabilidades de hacer reformas en el Congreso hoy día que de llegar a un acuerdo sobre una constitución con la hoja en blanco y los 2 tercios. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Reforma a las pensiones. La reforma a las pensiones se aprobó, llegamos a un acuerdo en un tema tan difícil como es en la Cámara de Diputados. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Llegó al Senado y se produjo el estallido social. ¿Y qué es lo que han dicho los senadores de oposición? No podemos discutir esto hasta que termine el proceso constituyente. Entonces, al final del día, el apruebo lo que hace es retrasar, porque esto no está en la Constitución, es retrasar decisiones que tenemos que tomar ya y la solución de problemas que tenemos ahora. Entonces, si gana el rechazo, los senadores se van a ver obligados, igual como hicimos los diputados, a volver a discutir el proyecto de ley, volver a llegar a acuerdo y sacar adelante la reforma de las pensiones. Entonces, ¿lo garantizo? No, pero al menos vamos a zanjar el tema constitucional si gana el rechazo, y eso va a permitir que podamos hacer las reformas que tenemos que hacer. ¿Qué reformas? Para terminar la pregunta, las que están fuera de la Constitución, que no dependen de la Constitución, el tema de las pensiones, el tema de educación, particularmente el CAE, y en salud, particularmente el tema de ISAPRE y FONASA. Los temas que están dentro de la Constitución, modernización del Estado, yo eliminaría el Tribunal Constitucional y tendría una sala constitucional en la Corte Suprema, y mayor balance de poderes con el Poder Judicial, que hoy día cuando comete errores se la lleva penada.
Sí, yo creo que Bien. nadie puede garantizar nada, por tanto nadie puede hablar de estafa, engaños, trampas y de lo que se afirmaba en su momento por parte del diputado. Yo creo que de nuevo pensar en que se va a reformar cuando no hubo voluntad para aprobar la ley de filiación, la ley de divorcio, la de igualdad salarial, y no quiero repetir las 10 de nuevo porque no tiene sentido, nada nos asegura y nos garantiza que si no hay constitución o si aprueba el rechazo esto se vaya a llevar a cabo en el Congreso, porque tardamos muchos años esperando para que se lograran las mayorías y se aprobaran definitivamente leyes tan importantes como que los niños son iguales ante la ley independiente si nacen en el amparo del matrimonio o no nacen ahí. Yo creo que efectivamente es posible hacer cambios con buena voluntad, que lo que hay es un compromiso de la ciudadanía de incorporar, por ejemplo, una mayor protección del Estado a los diversos tipos de familia. La Constitución actual habla de la familia en el artículo primero, solamente establece el deber del Estado protegerlo, pero ¿qué pasa con las familias Segundos. parentales? ¿Qué pasa con la violencia de género? Que también hay todo un proceso en Latinoamérica de constitucionalización del derecho civil que conozco por mi especialidad y que efectivamente podría reforzar, entre otras instituciones, la familia, que a mí me Bien. Sí. Eh, Creo que se cortó un poquito al final. No sé si fui solo yo. Pero creo que ya volvimos. Guillermo, ¿algo más que agregar para No, terminar? simplemente decir que cuando yo hablo de estafa, de lo que hablo es de que ha habido, quizás por ignorancia, quizás por mala intención, no tengo cómo saberlo, desinformación por parte de la prueba. En que han dicho que esta va a ser la casa de todos, pero después cuando les decimos, oye, pero aprobemos la constitución final por 2/3 en la constituyente, dicen que no. Entonces era la casa de algunos. Y dicen que la vamos a hacer todos, pero ya he demostrado con claridad que la van a hacer los mismos políticos de siempre. Entonces, no es que a mí me moleste que la hagan los mismos políticos de siempre. No es que a mí me moleste la forma de empezar a elegir los constituyentes, se va a llegar a un acuerdo. Lo que me molesta es la falsedad con la que se promociona muchas veces el apruebo. Entonces, yo simplemente lo que quiero es informar para que las personas voten sabiendo lo que están votando. Bien. Terminamos este round. Vuelve Tamara. Vuelvo. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, vamos un poco más ágil. Vamos a dejar entonces solo 1 minuto para responder y 30 segundos para cada uno para contraargumentar, para no tomarles tanto del tiempo. Gracias. Ya. Vamos a seguir hablando de garantías. Y esta pregunta va para Laura. Y tiene que ver con que algunas voces de la prueba han señalado que la Convención Constituyente no estaría limitada a respetar el antiguo texto constitucional, incluyendo el artículo 135, que fija como uno de los límites los tratados internacionales ratificados por Chile para el nuevo texto. Pregunta: ¿cómo se garantizaría el respeto a estos tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, en una eventual convención constituyente? La verdad que yo no tengo ninguna duda, primero porque este fue parte del acuerdo político que se suscribió incluso por el partido político del diputado. La UDI concurrió el 15 de noviembre a firmar este acuerdo para calmar el levantamiento social y promover un nuevo proceso constituyente, que hoy día legítimamente están votando por el rechazo, pero estuvieron de acuerdo con ello, y fue un acuerdo transversal de todos los partidos políticos como nunca antes se había visto quizá en la historia democrática en Chile después de la dictadura. Y me parece que uno de los acuerdos, de las bases y sustentos de partes tratados internacionales de derechos humanos y respecto al cual no habría ninguna duda, o sea, para mí es un sustento. Yo creo que en materia de ciertos tratados, posiblemente, posteriormente se podrán a lo mejor revisar la lógica, la forma de operar, si Chile se declara 10 segundos. o se va a mantener como un país de economía abierta. La verdad que no veo cómo ningún tratado de los que haya suscrito Chile pudiera entorpecer, salvo aquellos que supongan un mayor compromiso del Estado chileno, como el convenio 169 de la OIT respecto de los pueblos originarios. La verdad que yo nunca he escuchado una afirmación en este sentido y me parece que de nuevo son solo rumores, parte de la campaña política que está detrás de este plebiscito. Gracias. Guillermo, ¿algo que No, 30 yo creo segundos, que Guillermo. sí, yo creo que Laura tiene razón. Aquí sí se va a respetar a los tratados internacionales, existe ese límite.
es parte de lo que nosotros quisimos poner como límite para llegar al acuerdo. Lamentablemente nosotros tratamos de que no hubiese una hoja en blanco, no fue posible y otras cosas, pero al menos el tema de la sentencia ejecutorial y el tema de los tratados internacionales sí se incorporó. Ahora, acá siempre hay un problema práctico, que es el tema de que muchas veces es muy difícil hacer cumplir un tratado internacional. Y nosotros vemos, de acuerdo con las interpretaciones, cómo se pasa por encima, por ejemplo, del Tratado de San José con la ley de aborto. Yo sé que hay distintas interpretaciones, pero al final del día son esas interpretaciones las que pueden dejar una fisura para que no se respeten los tratados. Pero el espíritu, yo creo que estamos todos de acuerdo, Laura, yo y todos, de que los tratados tienen que ser respetados y que ese es el margen sobre el cual vamos a jugar este juego en la constituyente. Okay. ¿Algo que agregar? ¿Estamos todos de acuerdo, parece, con esta...? Y el tratado en materia de derechos tópico humanos, o sea, nosotros vivimos, insisto, la dictadura más cruel, torturó, desapareció, violó mujeres embarazadas. La verdad es que en Chile se estableció un catálogo, respeto y restricto de los derechos humanos, y no se le pasaría por la cabeza a ninguna persona que luchó en dictadura y que sufrió en dictadura y respetar algo tan esencial para la vida de las personas. Okay. Vamos con la siguiente pregunta, va dirigida a Guillermo y tiene mucha relación, o es muy parecida a la anterior, pero es diferente, y precisamente tiene que ver con uno de los argumentos del rechazo de esto de que vamos a partir con una hoja en blanco. Y sin embargo, el artículo 135 de la Constitución fija como un límite del nuevo texto el respeto a los tratados internacionales que habíamos mencionado en la pregunta anterior. Y nuestro país ha tenido un historial de cumplimiento con estos tratados. La pregunta es, ¿cómo es posible afirmar que la nueva Constitución sería una hoja en blanco si el respeto a los tratados internacionales implica un contenido mínimo en materia de derechos fundamentales, como por ejemplo el de propiedad, protección a la vida del que está por nacer, libertad de culto, entre otros? Más que nada profundizar un poco en este tópico. A ver, el tema de los tratados lo pusimos nosotros. Fue nuestra propuesta, y la propuesta de la hoja en blanco fue de la izquierda, que puso como condición la hoja en blanco para sumarse. Y yo quiero decir, yo estuve en esas conversaciones, y ellos lo pusieron como una condición, la hoja en blanco. ¿Por qué si es una hoja en blanco? Porque si yo quiero mantener algo de la actual Constitución, necesito 2/3. Por eso es una hoja en blanco. Yo quiero meter alguna frase de la actual Constitución, necesito 2/3. Y como yo les decía antes, dado que la Constituyente va a ser un clon del Congreso, hoy día en el Congreso no están los votos para la libertad de conciencia, para la libertad de enseñanza. ¿Por qué van a estar esos votos para mantener eso que está hoy en la Constitución en la nueva Constitución? En ese sentido es una hoja en blanco. Respecto a los temas, a los tratados internacionales, lo que nosotros acordamos es que fija un límite. No podemos ir en contra de un tratado internacional. Pero eso no significa que lo que está en el tratado internacional vaya a estar en la hoja en blanco. O sea, si es que un tratado internacional que firmamos dice que se respeta la vida que está por nacer, eso, si no consigue los 2/3, eso no va a estar en la nueva Constitución. Que no va a estar. Lo que no podemos hacer es ir en contra del tratado, pero no asegura que lo que esté en el tratado vaya a estar en la nueva Constitución. Por eso es una hoja en blanco. Sí, yo quiero solamente señalar que la moderna doctrina en materia internacional de derechos humanos tiene como compromiso ineludible el compromiso a mantener el bloque de constitucionalidad que está establecido en el artículo 5 de la Constitución, incluso mejorarlo. Yo creo que aún así es deficiente y genera dudas muchas veces de interpretación. Yo sería más dura con todo lo que dice en relación con los tratados internacionales, pero en un sentido muy amplio. A mí me gustaría ver incorporada la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belém do Pará para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, y también los numerosos tratados internacionales en materia de salud sexual y reproductiva que afectan a hombres y mujeres en nuestro país. Por lo tanto, no, de nuevo, yo comparto con el diputado que todo lo que tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos que hayan sido ratificados por los tratados, más las leyes de la República que rigen en nuestro país, tienen que ser cumplidos a cabalidad. Antes de seguir, les quería hacer una pregunta. No sé cómo están de tiempo. Si hacemos la última tanda, es que nos quedan 4 preguntas, pero así de forma breve, de 1 minuto con 30 segundos. Si tienen tiempo, podríamos hacer las 4, o si no, hacemos la última tanda. No sé cómo están de tiempo. Está bien. ¿Perdón? Lo que ustedes quieran, por mi parte no tengo problema. Echémosle para adelante. Echémosle para adelante. Súper. Entonces terminemos las chiquillas. Gracias. Genial. Genial. Bueno, Laura, entonces, ok, aquí viene un poco, dice, uno de los voceros ideológicos de la prueba ha sido Fernando Atria, quien ha propuesto una serie de reformas al Banco Central y que ya están reguladas en la Constitución.
y su respectiva ley orgánica constitucional, teniendo un buen funcionamiento en general durante las décadas, en contraste con economías vecinas. Entonces, ¿por qué reformar una de las instituciones más exitosas de nuestra democracia? Laura, esa es la pregunta. No tengo idea de lo que dice Fernando Atria, no es un ideólogo mío. La democracia cristiana estamos construyendo nuestro principal parámetro, sin perjuicio que creo que sería. Es mi colega, tenemos oficina una por medio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es un gran abogado, un gran constitucionalista, yo soy lo respeto mucho, no tengo idea de cuál es el funcionamiento respecto del Banco Central. Sin perjuicio de lo anterior, yo creo que cualquier institución puede ser revisada respecto de su forma de funcionamiento, autonomía, tal como dijo el diputado recién, el Tribunal Constitucional ha tenido un desempeño pobre, ha tenido una actitud particularmente y fallos contramayoritarios en el último, particularmente desde que se definieron su composición y sus atribuciones en el último tiempo, después de recuperar la democracia. Por lo tanto, a mí me parece que uno puede, en el marco de una constitución, revisar las instituciones y fortalecerlas, no un impedimento, pero desconozco absolutamente, porque no es mi mentor, el profesor Fernando Atria. No hay problema. Guillermo, ¿algo que decir? No, sí, que lo de Fernando Atria, con quien competí en este distrito para diputado, lo de Fernando Atria revela una cosa, de que hay ciertos grupos que de verdad quieren cambiarlo todo y quieren estar abajo algunas instituciones. El Banco Central es lo que ha permitido que en Chile no exista inflación, a diferencia de lo que ocurre en Argentina y en otros países, solamente por el hecho de que es autónomo. Hoy día en el Congreso estamos teniendo una discusión acerca de si esa autonomía del Banco Central debiera ser tan autónoma. Entonces, de nuevo, Solo son 30 segundos. ¿tendremos en la constituyente los 2/3 para mantener la autonomía del Banco Central? No lo sé. No, Hasta ya nos avisó que con su tercio no contamos. de nuevo, ojo con lo que se dice, Atria ni siquiera ha sido elegido, por lo tanto no tiene ni un tercio, ni un cuarto, ni un quinto en la Constitución, así que no confundamos. Yo creo que Es verdad. un digno representante de un sector de la población y tiene además ni siquiera no hay que desperdiciar ni inteligencia, ni de derecha ni de izquierda, solo hay que desperdiciar a los corruptos y a los asesinos o torturadores. Los demás tienen todo el derecho a pertenecer a nuestra sociedad y dar opinión. Yo creo que efectivamente la autonomía del Banco Central, como también, y lo planteo respecto a otra institución, la autonomía o no del Servicio de Impuestos Internos, particularmente para entablar acciones que promuevan investigación entre el Ministerio Público de casos de corrupción, como pasó en el financiamiento irregular de la política, es una cuestión que tiene que ser debatida hoy día y si sigue dependiendo o no del Ministerio de Hacienda y del Poder Ejecutivo, todas las acciones que quedaron frenadas particularmente y que abarcaron a todo el espectro político. Me gustaría debatir sobre aquella autonomía, sobre el rol que tiene el Ministerio Público y la fiscalización que se hace en la Contraloría General de la República, empresas del Estado. Yo creo que esto puede ser revisado y todos nosotros tenemos legitimidad para participar en esa asamblea. Bien, gracias. Guillermo, esta pregunta creo que ya la has respondido durante lo que llamamos del debate. Vamos. Dice, algunas de las demandas ciudadanas que, bueno, pareciera no concordar con la tradición de la centro-derecha chilena. Al final llegamos a la explosión de octubre porque hay un descontento y una herida que es evidente, ¿no? Entonces, en caso de ganar el rechazo, si estarías dispuesto para apoyar un paquete de reformas constitucionales que incluyen temas de equidad de género, respeto al medio ambiente, pueblos originarios, entre otros, que ya lo dijiste. Quizás si quieres agregar algo más respecto a esto, ¿cómo solucionar quizás el descontento actual en caso de ganar el rechazo? Mira, sí, obviamente que estamos disponibles para hacer esas reformas. Déjame darte algunos ejemplos. Nosotros propusimos para la constituyente una forma en que entraran los pueblos originarios a la constituyente, que en la Cámara de Diputados la izquierda rechazó. Que la izquierda la rechazó. Temas ambientales. Yo me declaro un diputado verde. Puede ser un tema generacional, porque en eso no hay diferencias con los diputados de oposición tampoco de mi edad. O sea, somos todos verdes. Entonces, también ahí hay un tema que creo que para las nuevas generaciones no es tema. O sea, evidentemente que tenemos que fortalecer el cuidado del medio ambiente. Y a propósito del debate ahí en Estados Unidos de Trump y Biden, que es estampado por estos señores que yo sé que tienen otra edad y son de otra época, que discutían acerca de los alcances de los estudios del cambio climático. O sea, una cosa que para nuestra generación es como obvia, pero en fin. Entonces, y evidentemente que el tema de la equidad de género es clave. O sea, señora trabaja, es socia de una oficina de abogados,
para llegar a donde está y para hacer lo que ha tenido que hacer, ha tenido que sufrir, o sea, ha tenido que vencer muchas más barreras que un hombre. Entonces, desde el tema laboral, el tema, y todo, o sea, toda la dimensión humana, aquí hay Estamos una en tiempo. diferencia que nosotros tenemos que subsanar. Sí. Ok. Sí, yo solamente decir que según un catastro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile existen cerca de 116 conflictos medioambientales entre las comunidades y la autoridad reguladora en esta materia. Yo creo que efectivamente una nueva constitución debiera incorporar reformas en materia de mandato de protección, al igual que la constitución italiana y la alemana, que la tienen, en orden a proteger el medio ambiente, y no basta con eso solo señalar que las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Vayan a preguntarle qué opinan los habitantes de la zona de Quintero, en la llamada zona de conflicto, Sacrificio. de sacrificio, El la llamada. sacrificio. Entonces, la verdad es que, y lo digo con mucha responsabilidad, que hay un marco regulatorio que existe en Chile y que deja al Estado en un rol bastante secundario para efecto de que este discurso a favor del medio ambiente no se traduzca solamente en un discurso súper pro, pero a la hora de los que hubo dejamos subsistir un sistema que Se acaba el efectivamente tiempo. comunidades o a las personas las acorrala cuando se entalan proyectos de inversión que atentan justamente contra su existencia. Sí, yo, para responder, yo a diferencia de Laura, o sea, no sé si hay diferencia de Laura, no, porque ella no dijo esto, pero para mí el tema de que existan estos conflictos medioambientales es una señal sana. Porque si no hubiera conflicto significa o que todos los proyectos se permiten, y por lo tanto hay un daño al medio ambiente, o que ningún proyecto se permite, con lo cual el país no se puede desarrollar y no podemos pensar en la pobreza. Entonces, en ese equilibrio que hay que tener entre cuidado del medio ambiente, pero también desarrollo económico, sobre todo porque eso es lo que favorece a los más vulnerables, en ese equilibrio se produce el conflicto. Entonces, mencionar que hay 130 y no sé cuántos conflictos me hace pensar que la institucionalidad funciona. Porque si estuviera en el fondo demasiado corrida para un lado, no tendríamos este conflicto. Estamos en tiempo. Ok. Vamos por las últimas dos, que las siguientes para Laura. Y Convergencia Progresista y Unidad por el Cambio están en conversaciones para unirse en las elecciones municipales y en las de gobernadores regionales, y al parecer, ante un eventual triunfo del apruebo, la ADC estaría siendo excluida. La pregunta tiene que ver, que si crees, Laura, que estos nuevos pactos excluyen también para el trabajo de la nueva Constitución y para el futuro, para cualquier decisión importante. Y si esto lo ves como un símbolo de abandono del centro por algún sector. No, yo la verdad es que creo que la política tiene distintas fases. Esta es una fase negativa cuando uno es capaz de dialogar, o a lo mejor los conflictos medioambientales que han generado tensión en las comunidades es positivo. Quiero pensar que es positivo y que demuestra que es posible renovar la política y transparentar nuestras verdaderas intenciones de unidad cuando uno excluye un sector. La verdad es que los partidos cumplen un rol muy importante, pero quienes van a votar y decidir los constituyentes son los ciudadanos en Chile. En un 91% creo que no militan, así que yo, sin perjuicio de que los pactos son muy complejos y es una mala señal que no se haya demostrado de unirse, yo creo que hay que entender que son nuevos sectores que surgieron en el mundo político y que lamentablemente la experiencia hoy día no resulta Quedan 10 todo segundos. bajo la lógica que nosotros habíamos sido formados en el pasado. A mí nada me atemoriza. Yo prefiero que las cosas, entre que pasen y no pasen, prefiero que pasen, porque el cambio tiene que ser promovido, las cosas no pueden seguir por igual, porque si no hay cambio, las cosas no pasan en el mundo. Así que que florezcan todas las flores y que pase todo lo que tenga que pasar por el bien de Chile. Mira, sobre eso, simplemente decir, ustedes son un grupo que lo que los une es que son todos cristianos, ¿cierto? Entonces, como la palabra de los dos hijos, que nos enseña que lo que manda son los hechos y no las palabras. Y la verdad es que hoy se vence el plazo para inscribir primarias. Primarias para alcaldes y gobernadores regionales. En Chile ya acordamos al menos 41 primarias a nivel de alcaldes, y ahora están terminando de ver el tema de los gobernadores regionales, y hasta donde sea la oposición no van a tener primarias, hasta donde sea, porque hay plazo hasta las 12 de la noche. Yo simplemente quiero decir que darle de verdad valor a la participación se tiene que demostrar con hechos.
No puede ser simplemente un discurso. Y ya ocurrió en la presidencial anterior que en la Toma nueva el tiempo. mayoría no quisieron tener primaria, ahora se vuelve a repetir esto a nivel municipal, y creo que los hechos hablan por sí mismos. Al final, la importancia que le damos, por lo menos nosotros, al tema de la participación ciudadana. La verdad que me toca a mí también redir, ¿cierto? Ahora me perdí. Sí. Sí, te La toca. verdad que yo creo que en Chile pocos sectores políticos pueden dar prueba de blancura en esta y otras materias, lamentablemente. Y muy apesadumbradamente, sobre todo en materias de corrupción y de falta de probidad. Pero en fin, esa harina no debería ser harina de otro costal. Sin embargo, a mí me tocó participar cuando en Chile la ley de primaria no existía, en participar en una primaria voluntaria contra Carolina Toá, que no es considerada una elección, porque fue voluntaria, para efecto de instalar las primarias en Chile. Lo hicimos dos mujeres de la actual oposición en la Municipalidad de Santiago. Yo creo que no hay que tenerle temor a la ciudadanía, hay que dar todos los espacios de participación posibles. Estamos en tiempo. Gracias. Porque si no, lo que pasa justamente es que tenemos como resultado este descrédito que existe actualmente en la política. Disculpa. Ok. Y la siguiente pregunta, y final si no me equivoco, para Guillermo, es bien directa, ¿ya? Y tiene que ver con la Constitución del 80. Dice que esta fue preparada por la Comisión Ortúzar y de la lectura de sus actos se desprende la influencia de ideas corporativistas y gremialistas de Jaime Guzmán. ¿Cuánto influyó la filosofía social del Opus Dei en la redacción de la actual Constitución? A ver, corporativista no, gremialista sí. El gremialismo en esto parte de un principio que es súper básico, que es un principio que inspira a la mayoría de los partidos demócratas cristianos en el mundo, o de todos, no sé si el chileno, pero los demás sí, que es el principio de subsidiariedad. Ese es el eje del gremialismo, y ese es un eje que es uno de los 4 principios clave de la doctrina social de la Iglesia Católica, donde está la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. La influencia del Opus Dei, no sé, yo nunca había escuchado eso, para serte franco. Y simplemente decir que la Constitución del 80 no es la Constitución de hoy. Entre otras cosas, por ejemplo, el año 89 se hicieron un montón de reformas donde participaron todos los partidos políticos, menos el Partido Comunista. Se plebiscitaron esas reformas a la Constitución, pero ya había perdido el plebiscito en el 88, esto fue el año 89, y con una participación del 93% de la población chilena, se aprobaron esas reformas con un 91% de los votos. 93% de participación, hoy día para elegir presidente con suerte llegamos al 50% y para elegir alcalde con suerte llegamos al 40%. Bueno, acá participó el 93, 91%, luego las reformas del Lago, y así. Se han reformado todos los capítulos de la Constitución y casi todos los artículos, y por lo mismo decir que estamos hoy con la Constitución del 80 no es verdad. Hemos construido sobre lo que teníamos construido previamente. Sí, yo quiero decir que el otro día estaba leyendo el libro de la Claudia Hayes, Una Constitución para Chile, parece que ese es el título, lo recomiendo mucho. Él habla justamente cómo en el diseño ideológico de Jaime Guzmán y del dictador, efectivamente estaba pensada la creación de este gremialismo que iba a reemplazar a la labor de los partidos políticos fuertemente denostados por Pinochet en su época. Por tanto, yo lo recomiendo leer y también leer a la María Olida Aumont, que ver la influencia del Opus Dei en Chile y cómo atravesó los sectores socioeconómicos, 10 segundos. etcétera. Así que yo creo que para no tratar de avanzar en temas que no puedo dar tanto Tiene sus últimos 30 segundos de esta pregunta, Guillermo. Simplemente decir lo siguiente, en la Constitución del 80, que es lo que nos está convocando ahora y su contenido, digamos, parte importante del contenido es lo siguiente. Si Pinochet firmaba esa Constitución del 80, él se autoimponía un fin al régimen, porque esa es la Constitución del 80 donde se establece la salida democrática. Es la Constitución del 80 la que dice que va a haber un plebiscito del 88. Y que si se gana, él iba a estar más años, y después de nuevo se llamaba elecciones, y si se perdía iba a ocurrir lo que ocurrió. Entonces, esta influencia del gremialismo, que finalmente fue esa comisión la que hizo que Pinochet firmara una constitución que ponía fin a su régimen. Estamos en tiempo. Y a eso a veces se olvida también. Ok.
Muchas gracias a los dos. Dejo a Sergio ahí para que haga el cierre, pero muy, muy buenas sus respuestas, muy buen debate. Gracias a ustedes, muchas gracias. En serio, estamos muy agradecidos por el tiempo que se dieron. Bueno, Guillermo, que es la segunda vez que nos reunimos con él, muy agradecido. Y Laura, nos ayudó tremendamente porque se nos cayeron la contraparte y a último momento quisiste sumarte, así que estamos también súper agradecidos de ti. Como les dije al principio, yo sé que hay muchos temas que no se logran ver porque nos sujetamos mucho a las preguntas que nos mandó el grupo. Así que, y como accedieron amablemente a darnos un poco más de tiempo, les vamos a dejar que en 3 minutos, primero Guillermo, porque él terminó en la primera etapa, él fue el segundo. Entonces, primero Guillermo, en 3 minutos explique algún tema que haya quedado pendiente o que se quiera explayar más para fundamentar su posición del rechazo. Y cierra el debate, Laura, con sus 3 minutos para poder explicarnos cualquier cosa que haya quedado pendiente o que en los pocos segundos que tenía no pudo explicar. Gracias, Sergio. Mira, simplemente decir que yo dije que iba a demostrar por qué aquí había una falsa ilusión respecto de que la Constitución le iba a ser ciudadano. Va a ser un clon del Congreso. Y piensen en el Congreso de hoy día y van a tener una pista más o menos de lo que va a ocurrir en la Constituyente y de lo que se podría aprobar hoy en el Congreso respecto a la Constituyente. La diferencia es que hoy día en el Congreso nosotros aprobamos las cosas por mayoría, en la Constituyente va a tener que ser por 2/3. Es decir, si hoy día ya cuesta llegar a acuerdo, imagínense lo que va a ser la Constituyente. Esforzar en explicar por qué una hoja en blanco es una locura y por qué los países que son en serio lo que hacen es cambiar lo malo y mantener lo bueno. Y quiero dar algunos ejemplos de eso, porque creo que es importante ver el argumento principal de la prueba, que habla de la ilegitimidad de esta Constitución. Y yo simplemente quiero decir, hablando de la ilegitimidad, contarles un par de casos, hay decenas de casos, y Laura lo sabe muy bien porque es una destacada abogada. En Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución la hicieron los representantes de 13 estados, en Estados Unidos son 50 estados, todos blancos, ni un negro, todos hombres, ni una mujer, y la mayoría de ellos dueños de esclavos. En cualquier minuto de la historia alguien podría haber dicho esta Constitución es totalmente ilegítima, mira de dónde nace, de quiénes nace, y sin embargo tiene la misma Constitución, exactamente la misma, y han ido mejorando lo malo y manteniendo lo bueno. La Constitución de Japón es otro ejemplo. En 1945 a Japón le caen 2 bombas atómicas, en Hiroshima y en Nagasaki. Japón se rinde, no queremos más guerra. Y Estados Unidos le dice, ok, aceptamos su rendición, pero con una condición. Nosotros vamos a escribir su constitución. Y 20 gringos que no hablaban japonés hicieron la constitución de Japón, que los rige hasta el día de hoy. ¿Han habido modificaciones? Muchas. Han mantenido lo bueno y han cambiado lo malo. Hoy día Japón es el país más próspero de Asia, el más rico y el más poderoso. ¿Cuál es el país más importante o poderoso en Europa? Alemania. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y Alemania queda dividida en dos, en la Alemania occidental, en la que quedó en este lado del muro, hizo una constitución, la Constitución de Bonn, en 1949. Y esto, sea de paso, la primera constitución donde se establece la dignidad de la persona humana. La palabra dignidad es la primera vez que se usa ahí. Bueno, 40 años después se cae el muro de Berlín y se juntan las dos Alemanias. Y hubo quienes decían, oye, es el doble de población, el doble de territorio, tenemos que hacer una nueva constitución. No, adaptemos la que tenemos. Y mejoraron lo malo y mantuvieron lo bueno. En Latinoamérica quiero insistir, la lógica que nosotros hemos tenido de comprarnos el argumento de la izquierda, la ilegitimidad, no es más ilegítima que la de Japón, nos ha llevado a volver siempre a la casilla atrás, a partir desde cero. Y yo les decía, República Dominicana tiene más de 30 constituciones y Venezuela más de 20, y nosotros vamos por la 11, y uno dice, ¿será ese el camino? ¿Será eso lo que hace un país serio? ¿O nos estaremos volviendo como cualquier otro país de Latinoamérica? Al final, que pase a discursos, termina al final atrasado. Yo aprovecho estos últimos 10 segundos, Sergio, solo para agradecerte a ti por la invitación, agradecerles a todos por su atención y agradecerle a Laura, que me encanta como debate porque es apasionada igual que yo, pero nunca, jamás la he visto faltarle el respeto a nadie. Así que gracias, Laura. Muchas gracias por... no podría hacerlo, la verdad que el respeto es fundamental, pero solo quisiera decir que
que recordemos que este acuerdo de tener un proceso constituyente, un plebiscito, surgió de un acuerdo transversal de todos los sectores políticos del país, independiente que yo entiendo que hay algunos que no estuvieron de acuerdo. La verdad que acá está la firma de la presidenta actual de la Unión Demócrata Independiente y de los otros partidos políticos que integran la coalición. Nadie está obligado a seguir como una regla, los partidos no son ejércitos, yo entiendo que haya discrepancia, pero solamente quiero recordar aquello porque esto es parte fundante de lo que se va a vivir en Chile en los próximos meses. En segundo lugar, hemos tenido una constitución redactada y una política hecha mayoritariamente por hombres a lo largo de nuestra historia republicana. Fíjense que pese a que una ley de cuota, hoy día solamente tenemos una participación de un 22% de mujeres en la Cámara de Diputados y aproximadamente una cifra similar en el Senado. Yo tengo todas las fichas puestas a que esta constitución paritaria efectivamente pueda producir mayor cantidad de acuerdos, mejor nivel de constitución y un texto mucho más representativo de lo que la diversidad de nuestro país es y reconoce. Creo que efectivamente son tiempos de mujeres y que Chile ha tardado mucho en reconocernos nuestro espacio, todavía el sector privado está de los directores de la empresa, incluso estatales, de la cual yo formé parte como única, hasta ahora directora de Codelco, no se hace cargo de esa brutal desigualdad que existe en nuestro país. Me parece un gesto que tengamos una constitución paritaria y yo tengo mucho optimismo y la verdad que mucho entusiasmo a esperar lo que resulta, nuestra capacidad de diálogo, de interactuar entre todos, de llegar a acuerdos, de suscribir una hoja que efectivamente nos represente en lo diversos que somos hoy día, reconociendo no solamente a los pueblos originarios, sino también las distintas formas de familia, cambiar el modelo económico, incorporar el concepto de fraternidad, revalorar nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, sin perjuicio de los otros cambios orgánicos que también se están planteando y respecto a los cuales se lo dejaremos a los expertos en ese ámbito de materia. Yo solamente quiero decir que admiro profundamente a los países latinoamericanos, compartimos la misma historia, el mismo trayecto, también la misma lengua. No significan para mí en modo alguno un mal ejemplo, los quiero y tengo miles de amigos en América Latina. Por el contrario, hasta ahora, pese a querer mucho a Estados Unidos, la verdad es que no tengo nada que admirar desde ese punto de vista. Cada país teje su propia historia y desarrolla su propia vida política a la luz de sus propios valores e intereses. Entonces, más que nada, mi invitación hoy día, además de agradecer esta invitación, yo vine a suplir a mi hermano chico, que es Rodrigo Albornoz, vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, con quien milito en el partido desde que él tenía 13 y yo 14, por ahí, y él era directivo de la FESES en plena dictadura, lo siguió la CNI, lo llamó a la casa, lo amenazaron de muerte. Es un gallo valiosísimo al que admiro mucho y además compartimos la profesión con mi hermano mayor Santiago, los tres primeras generaciones universitarias de mi familia a mucha honra. Prometí respetar los valores que me enseñó mi padre y mi madre y en eso estoy hoy día defendiendo la opción del apruebo y promoviendo un cambio constitucional, porque mi viejo de 78 años cree que la constitución de la dictadura ya no vale y porque el país lo necesita. La verdad que los invito a todos a comprometerse con el apruebo el próximo 25 de octubre. Muchas gracias. Gracias una vez más. En serio nos ayuda mucho porque el objetivo de este grupo es justamente incentivar a los miembros, amigos de nuestra iglesia, a que tengan una participación más protagonista en todo lo que tiene que ver en el ámbito público. Muchas veces las iglesias o los miembros de iglesia, por conservar la independencia, porque obviamente todas las religiones son independientes por lo general, se excluyen de participar activamente en esto. Y este es uno de los propósitos de nuestro grupo. Así que le agradecemos otra vez y esperamos que tengan muy buenas tardes y ojalá en alguna oportunidad podamos invitarles a un conversatorio. Feliz, muchas gracias. Hasta luego, diputado. Gracias, Laura, que te vaya bien. Gracias a todos, que les vaya muy bien. Chao. Gracias.